Primera de Pedro 1:24. Lee así esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oramos. Señor amado, en esta ocasión tú nos das la oportunidad de venir delante de ti. Hemos participado de las bendiciones del servicio. Cada hermano ha participado. Cada uno consciente, Señor, que no estamos simplemente para hacer algo que nos gusta, sino que entendemos, Señor, que ministramos delante de ti. Ministramos delante de tu pueblo, Señor. Por eso tú nos permites ser parte del cuerpo de Cristo, porque en muchas maneras nos edificamos los unos a los otros. Tú tienes un trato específico con cada uno. Aleluya. Y cada uno dando testimonio de lo que estás haciendo en nuestras vidas enriquece y fortalece este cuerpo, Señor. Y ahora nos vamos a la parte más importante, no porque sea yo el que la trae, sino porque es tu palabra. Si fuese otro que la trajera, Señor, tu palabra sigue siendo importante, Señor, y damos prioridad porque es por medio de esta palabra que se moldea, y es esta palabra que sazona todo lo que hagamos, Señor. Si yo me paro dando un testimonio, es tu palabra que enriquece y sazona las palabras que se dicen. Si canto una alabanza es porque estas alabanzas traen, Señor, proclaman verdades bíblicas, Señor, por medio de esos tonos musicales, Señor. Es tu palabra, es tu verdad. Y como hemos estado mirando así en estas últimas semanas, Señor, el papel, los efectos que tu palabra tiene sobre nuestras vidas. Y así, Señor, ayúdanos que con sabiduría podamos en el día de hoy recibir, y con un discernimiento, con un anhelo en nuestros corazones, que esta palabra la podamos internalizar. No simplemente ser de lo que nos advierte Santiago, de ser oidores olvidadizos, sino, Señor, de cuidadosamente escuchar y retener esta palabra para ser hacedores de ella. Señor, vemos como miramos semanas atrás, es por medio de la obediencia a tu verdad que nuestras almas son purificadas. Y por eso atentamente volvemos a citar el Salmo, y gloria, donde el salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ayuda, Señor, a mí. Ayúdame que, gloria a Jesús, en mis limitaciones humanas, soy un simple hombre tratando de envolverme en este asunto, aleluya, que es espiritual. Si tú no me ayudas, yo no puedo hacerlo. Dirigiéndome, Señor, a tu pueblo que escucha y atiende, pueblo que está sensible a tu voz. Gracias, Señor, porque yo puedo contar con tu respaldo, no por mis méritos, sino por tu grandeza, por tu gracia hacia cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias te doy por este privilegio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, hermano, está titulada esta predicación: lo fugaz es hecho firme por la verdad. Lo fugaz es hecho firme por la verdad. Usted sabe que es una marca de la inmadurez que experimentamos aún desde temprana edad, donde como niños nosotros teníamos la tendencia a adueñarnos de las cosas, ¿verdad? Incluyendo lo que no nos pertenece. No es rara la escena de ver a un niño chiquito, ¿verdad? Y que toma el juguete de otro niño, no sabe decir mucho vocabulario, pero sabe decir mío, ¿verdad que sí? Es porque es inmaduro, que no entiende que hay cosas que no le pertenecen. Pero es lamentable que el niño que crece, y ahora de la misma manera el adulto, y en este caso aquel cuyo corazón no se ha tornado de su pecado, también el incrédulo, el impío, tiende a apoderarse de aquello que en realidad le pertenece a Dios. Y solo es cuando el ser humano se torna a la verdad del Evangelio, que se le ha de aclarar la realidad de la vida que se le ha sido dada por Dios. Gloria sea al Señor. ¿Verdad? Cuando venimos a Cristo vamos entendiendo
que aun aquello que llamamos propio, nuestra propia vida, no nos pertenece a nosotros. Lo vemos tan claro desde el mandamiento, donde entendemos que una persona que comete suicidio, ¿verdad? La expresión, la palabra dice, no matarás. No tenemos el derecho de quitar la vida a nadie. El único que tiene esa autoridad es el Señor. Hablando del asesinato, ¿verdad? Bendito Jesús. Pero así también el que comete suicidio. No es que el pecado es un pecado imperdonable, pero el pecado, aquel que comete el pecado del suicidio nunca tiene oportunidad de arrepentirse. Aunque habrán algunas raras ocasiones donde aquel que ha cometido suicidio no muere instantáneamente, ¿verdad? Y quizás en ese momento se arrepiente. Pero aparte de eso, el que se suicida, por cuanto no se arrepiente, no pasa a la gloria venidera, aun cuando pretenden ser cristianos. Así que, hermanos, la vida le pertenece a Dios. Llevamos aquí ya unas cuantas semanas en este capítulo, donde el apóstol Pedro, dirigiéndose a su audiencia original, los expatriados en Asia Menor, los exhorta con el fin de animarles a mantenerse firmes a pesar de las aflicciones que vienen a la vida por la misma voluntad de Dios. Le dijo en 1 de Pedro 1:6 al 8, le dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vamos entendiendo, si vamos a entender esta epístola y vamos a sacar el provecho, tenemos que llevar en mente la audiencia original. Hermanos expatriados a causa de la persecución, huyeron de sus lugares de residencia original. Por causa del testimonio de Cristo, entendían que para preservar su vida o algún estilo de vida, tuvieron que huir. Y esta epístola existe con el propósito de traerles verdades bíblicas que les iban a afirmar su corazón. Y no solo afirmarles, como vamos a estar mirando hoy, pero no sé, más bien ellos florecer en medio de un ambiente negativo. Un ambiente extraño, ¿verdad? Porque así como lo eran en el sentido físico, lo eran en el sentido espiritual. Eran extraños en una tierra, eran extranjeros en una tierra extraña. Y ahora les anima diciendo que aunque sean pasando por pruebas, ustedes se van a alegrar en un gozo inefable. Les anima dejándoles saber que en Cristo Jesús las aflicciones de la vida, que tenemos que reconocer que son inevitables. Estamos en un mundo caído. Les deja saber que las aflicciones de la vida, gloria a Jesús, en Cristo cobran o adquieren otro significado, hablando del creyente. Todo esto porque, por un lado, el incrédulo, cuando el incrédulo sufre, está recibiendo lo que ha sembrado, está recibiendo las consecuencias de su desobediencia. Aquel que ya ha sido condenado está experimentando las consecuencias de su desobediencia, que también es indiferencia hacia Dios. Pero un hijo de Dios, aquel que por obra del Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, cuando sufre en esta vida, la aflicción y el sufrimiento no viene por desobediencia a Dios, pero viene por diseño, viene conforme a los propósitos divinos, con el fin de moldear y transformar al individuo para que sea uno que herede la vida eterna. Usted y yo, hermano, vamos a progresar en esta vida espiritual y vamos a crecer en nuestro conocimiento, que ya abandonamos lo que muchos cristianos inmaduros están haciendo. Que cuando viene la aflicción a su vida se preguntan, ¿y por qué a mí? Si usted está en desobediencia, el por qué ya está contestado. Pero si usted y yo andamos en obediencia, estamos haciendo lo posible humanamente hablando en cuanto nuestra capacidad nos lo permite. Estamos queriendo andar en obediencia. No tenemos que estar preguntando por qué me ocurre esto a mí.
Si me pasó algo y yo sé que estoy siendo negligente, pues yo sé lo que está pasando. Si me está pasando algo porque he sido descuidado en mi vida espiritual, yo entiendo por qué está pasando. Gloria sea al Señor. Pero es importante, hermano, que llevemos en mente que ahora como hijos de Dios, esto a nosotros no nos excluye de las aflicciones en esta vida terrenal, que muchas veces nos recuerdan que todavía estamos en un mundo caído. Y aquí vienen las palabras del profeta Jeremías, las palabras de Jehová a Jeremías, en Jeremías 18, versos 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, diciendo, levanta, gloria a Dios, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Y aquello que aplicaba Israel, nosotros vamos a entender de muchas maneras que también aplica a nosotros. De la misma manera que aquel pueblo rebelde necesitaba ser moldeado por la soberana mano de Dios. Recuerda el contexto de Jeremías. Jeremías es el profeta que proclamaba acerca de un inminente juicio. Y no era un mensaje de arrepentimiento para evitar el juicio, contrario como Jonás. Jonás predicó, se arrepintieron y el juicio se detuvo. Pero el juicio era inevitable para Israel. Jeremías no predicaba que es para que se arrepintiesen y evitaran la ira venidera. No, hermano, el juicio venía, era inevitable. El arrepentimiento que tenía que venir de parte de Israel era que aceptar las consecuencias de su desobediencia. Y en muchas maneras, al arrepentirse, quizás hasta minimizar la severidad de lo que venía. Pero que venía. Y Dios iba a usar esas circunstancias para moldear al pueblo. Y de la misma manera tenemos que entender, por cuanto la naturaleza humana no ha cambiado. Por cuanto, igual que Israel, nosotros quizás a veces caemos y nos desviamos tras idolatría. ¿Será posible que un creyente nacido de nuevo en ocasiones se encuentra afanado? ¿Verdad que sí? ¿Será posible que un cristiano nacido de nuevo en ocasiones se encuentre enredado en los negocios de este mundo? En esos instantes, esas cosas se han convertido en ídolos, por cuanto lo que el predicador decía se confirma. Nosotros humanos somos fábricas de ídolos. Si Dios deja de ser número uno en nuestra vida, ya tenemos ídolos. Amén. Y el Señor en su misericordia permite las situaciones para que así nosotros como barro podamos recapacitar y que Él nos dé la forma que Él mejor considera para nosotros. Ahora es interesante, hermano, es importante notar que aun cuando un incrédulo experimenta las consecuencias de su pecado y él se torna a Dios, ahora esas circunstancias, aleluya, se han convertido, lo han convertido a él en barro en la mano del alfarero. Si el incrédulo se acerca a Dios. Le recuerdo a Ezequiel 18:21. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Hermano, eso es lo interesante, o eso es lo más bello que podemos descubrir, que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y aquel pasado desastroso, aquel estilo de vida lleno de pecado, desobediencia, rebeldía contra Dios, ahora cuando venimos a Dios, Dios redime nuestro pasado. Dios rescata en nuestro pasado, aún nuestro pasado que fue marcado por desperdicio, se convirtió en el camino que nos llevó a conocer a Cristo.
Por eso Dios, hermano, cuando experimenta o cuando permite que se experimenten las consecuencias del pecado, esa es la misericordia de Dios, hermano. Cuando el individuo que desobedece experimenta los efectos de su desobediencia, así como el profeta Jonás. Jonás, ¿verdad que recapacitó? Si no hubiera sido por la tormenta. Si no hubiera sido que lo lanzaron en medio de la tormenta. Si no hubiera sido en medio de la mar se lo tragó un pez. Que la Biblia no dice que fue una ballena, vamos a aclarar. Un pez. Si no hubiera sido porque este pez en el proceso no ahogó al profeta. No lo asfixió. No lo llegó a digerir en su estómago. El profeta, consciente en estas circunstancias por su desobediencia, todo el mundo lo sabía. Él lo dijo, él lo sabía claramente. Tírenme al agua porque es por culpa de Dios que ha venido esta tormenta. Pero Dios en su misericordia, cuando nos experimenta, nos permite experimentar las consecuencias de la desobediencia. Eso es un acto de misericordia para que recapacitemos. Para que entendamos que es porque no hemos dado prioridad a Dios. O sea, hermano, vamos mirando claramente que aún en la vida del incrédulo y especialmente en la vida del creyente, las aflicciones son parte del proceso de Dios, aun cuando sean el resultado de nuestra propia desobediencia. Y todo esto lo ha dicho el apóstol Pedro a lo largo de esta epístola, o a lo largo de este capítulo 1, para no crear en los hermanos expatriados en Asia Menor, la región moderna de Turquía, no brindarles a ellos un evangelio de color de rosa con expectativas erradas, sino con expectativas correctas, expectativas bíblicas. Y como resultado ellos iban a ser fortalecidos. Exactamente lo que estamos queriendo hacer hoy. Humanamente yo quisiera decirle a usted, hermano, usted viene a Cristo y se van a acabar los problemas. Todos quisiéramos escuchar eso. Pero es más, cuando venimos a Cristo, muchas veces descubrimos que ahora serle fiel a Dios nos introduce una nueva variedad de problemas. ¿Verdad que sí? Y es más, entre más nosotros declaremos nuestra lealtad a Cristo, entre más la santificación va tomando un más profundo efecto en nuestro diario vivir, moldeando nuestra identidad, sentimos que lamentablemente conectamos menos y menos con aquellos que no tienen una lealtad al Señor. Nos introduce una nueva variedad de problemas, pero si eso es lo que tenemos que pasar, lo hacemos por amor al Señor. Verso 22. Hemos estado hablando, estos 3 versos, o estos 4 versos, nos hablan del papel de la verdad. Semanas atrás mirábamos cómo la palabra purifica. La obediencia a la palabra purifica. Verso 23, mirábamos cómo la palabra regenera. O es necesaria, el ingrediente necesario para un individuo nacer de nuevo. En el día de hoy vamos mirando, como está titulado, Gloria a Jesús, cómo la verdad toma aquello que es fugaz, aquello que es temporal, de corta duración. Toma aquello de corta duración, aquello fugaz, y le brinda una permanencia, una firmeza eterna. Y ahí nos introducimos al verso que leímos, Gloria a Jesús. Todo esto en directo contraste. Vamos a mirar la permanencia, la firmeza de la palabra de Dios en directo contraste a nuestra naturaleza terrenal, que es fugaz, perecedera, pasajera, corta y breve. Y ahora el apóstol Pedro aquí dice el verso 24, ¿verdad? Donde leímos: toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Vemos, hermanos, que el apóstol Pedro aquí está citando una porción de las palabras mismas que fueron dichas por el profeta Isaías. Si usted lee en Isaías 40, 6 al 8, vamos mirando las mismas palabras.
Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Vemos, hermano, el apóstol Pedro aquí en el proceso reafirmando que el Antiguo Testamento todavía no ha pasado de moda. Todavía en muchas maneras es vigente. Hay verdades eternas que, aunque no eran parte del pacto, el pacto original que Dios tenía con Israel, hay verdades que son universales a lo largo del Antiguo Testamento. Hay beneficio en leer el Antiguo Testamento. Y Pedro dice, ¿verdad? Porque toda carne es como hierba. Toda vida es como hierba. La vida animal, pero especialmente la vida del ser humano. La palabra todo quiere decir que aquí no hay exclusión alguna. Todo ser humano es sujeto a la misma realidad. Está diciendo el apóstol Pedro, reiterando las palabras del profeta Isaías, diciendo que toda carne, todo aquello que vive, es como la hierba. La hierba ilustra perfectamente lo que es real acerca de la vida humana. Y así como la hierba, así es la vida del hombre. Y la hierba o la existencia del hombre es corta. Y es eso lo que tenemos que llevar en mente hoy, hermano. Si vamos a apreciar lo que vamos a estar examinando en el resto de esta predicación, tenemos que llevar en mente y entender que la vida del ser humano es corta, es más corta. Y vamos a mirar, y es más frágil de lo que nosotros entendemos en muchas ocasiones, aunque quizás algunos ya entendemos eso. Salmo 103, verso 15 y 16 dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El salmista miles de años atrás, el salmista David, está diciendo que así como la hierba, así son los días del hombre. En un día florece, en un día se manifiesta, en un día dice presente, pero eventualmente llega el momento, la etapa, y deja de ser, y eventualmente no se volverá a recordar a esa persona. Cuando pensamos en estas cosas, yo le pregunto a usted, ¿usted todavía se acuerda de su tataranieto? ¿Su tatarabuelo? ¿Su bisabuelo? A veces algunos quizás hasta ni recuerdan a su abuelo. Es la realidad de la vida, no porque esas personas quizás no eran importantes para nosotros, pero es que la vida marcha, la vida continúa hacia adelante. Y cuando nosotros estamos en esta vida, hablando de la mentalidad humana, la mentalidad terrenal, la mentalidad de aquel que no ha nacido de nuevo, muchas veces sentimos como que fuéramos el centro del universo. Cuando vamos en el vehículo, nosotros somos el mejor chofer y todos los otros son los malos choferes, ¿verdad que sí? Cuando estamos en apuros, todo el mundo se haga a un lado porque yo tengo que llegar a mi destinación primero. Hay urgencia. ¿Verdad que sí? Somos tan egocéntricos. Y es eso lo que el Evangelio está remediando en nosotros. Porque pensamos que somos tan importantes. Es interesante que la palabra nos dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y la palabra, verá que nunca nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Búsqueme un verso donde la palabra dice que hay que amarse a uno mismo. Porque todos nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y lamentablemente el que no ha nacido de nuevo muchas veces se ama a sí mismo que su amor hacia Dios. Mayor es su amor hacia sí mismo que su amor hacia Dios. Gloria a Jesús. Pero está diciendo el salmista, uniéndose aquí con Pedro, que la vida es fugaz, la vida es breve.
El que ya ha vivido unos añitos en esta tierra se va dando cuenta, ¿verdad que sí? Nacen los hijos, crecen, y la siguiente generación llega, y uno dice, ¿dónde se fue el tiempo? Así es la vida, ¿verdad? Los años pasan. La vida es como la hierba. Este no es el único lugar. Jesús nos dice palabras relacionadas en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 30. Dice, y si la hierba del campo, hablando que la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. O sea, la hierba es algo que de lo que se puede dispensar. Hoy existe y ya mañana la vamos a quemar en el horno. Ya deja de ser. Así es la vida del hombre, hermano. Estamos hoy y mañana ya no estamos. Se nos hace tan raro, ¿verdad? Especialmente en este año que ha pasado. Especialmente a alguien que usted conocía, alguien que usted amaba, quizá haya fallecido en estos días. Y uno quizás hasta se le hace difícil decir, oye, pero si yo estaba hablando con él ayer. Anoche estaba hablando con ella por teléfono. Nos miramos cara a cara. La semana pasada no puedo. Se me hace difícil entender y aceptar que ya no están aquí. Pero esa es la realidad de la vida. La carne es fugaz. Esta existencia terrenal es transitoria. No un tema que quizás produce muchos amenes, ¿verdad? Gloria a Jesús, pero es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que tener nosotros una cosmovisión bíblica, una teología aún de la muerte. O no aún de la muerte, especialmente cerca de la muerte. Porque si nosotros no miramos el fin de esta vida de una manera bíblica, hermano, en muchas maneras va a impactar la manera que vivimos. Hermano, póngase a pensar cuando verdaderamente aceptamos lo que la palabra nos dice, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando vamos entendiendo que el creyente cuya existencia terrenal es fugaz, es breve, pero cuando el creyente muere, recibe recompensa delante de Dios, ¿por qué no vamos a anhelar aquello que Dios tiene preparado para nosotros? La palabra define la muerte del creyente como aquel que dice separado del cuerpo y delante del Señor. ¿Qué mejor cosa podremos pedir? Pero cuando para nosotros en nuestra vida se nos hace difícil de entender y concebir que aquello es mejor, en muchas maneras nuestra vida cristiana tiene mucho que crecer, mucho que aprender tenemos que nosotros adquirir en esta vida cristiana. Porque con el pasar del tiempo, algo que ha sido comprobado en la vida de creyentes, que se anhela más y más la gloria venidera, no simplemente para escapar de los problemas de esta vida terrenal, pero es que anhelamos más y más a Cristo Jesús. En su corazón, hermano, cada vez que yo me paro delante de usted, cada vez que se trae la palabra o se trae un siervo, una sierva de Dios que trae palabra, que verdaderamente trae palabra de Dios, esta palabra debe producir en nosotros un más profundo afecto por nuestro Salvador. Un amor, hermano, tan grande que por eso dice Jesús, gloria a Jesús, que en comparación cuando amamos a Dios, pareciera que odiamos a todo lo otro. Porque el amor de Dios nos obliga, o no nos obliga, nos impulsa a darle tanta prioridad a Dios, que aquellos otros que están al lado dicen, oye, parece que no te importamos. Pareciera que quizás odiamos o despreciamos. Pero es que ese es el afecto que tenemos por nuestro Salvador. Y el apóstol Pedro continúa diciendo, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Me pongo a pensar en la primera vez que mi niña, la más pequeña, se puso a recoger florecitas en la yarda. Y las florecitas eran de la hierba. La hierba que uno no quiere que crezca, ¿verdad que sí? La maleza. La naturaleza de la hierba, la maleza, que crece rápido, pero no tiene raíces profundas. Y aquí está diciendo
El apóstol Pedro y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. O sea, todo logro que el hombre alcance. Aún lo que ha sido de renombre, toda fama, todo honor terrenal, todo logro, todo aquello que el hombre considere su legado terrenal, aquello por lo cual lo van a recordar. Todo esto de la misma manera que la hierba se ha de secar, se ha de desvanecer. Tenemos que aceptar esto, hermanos. Quizás usted es parte de esta tierra y puede que Dios le permita que deje una buena casa, que deje unos buenos vehículos ahí con mucha vida, muchas pertenencias, muchos recuerdos, mucha evidencia de cómo usted pensaba, cómo usted vivía. Pero un día todo eso se va a desvanecer. Cuando venga Cristo, hermano, todas las fotos bonitas no van a importar. Fotos de nuestra familia, quizás tenemos cientos o miles de fotos de nuestra familia a lo largo de los años. Y un día todo eso se va a desvanecer. Es más, no solo se va a desvanecer, pero un día todo eso ya ni va a importar. Yo sé que en el día de hoy, si se le quemara su casa, usted quisiera guardar su foto, ¿verdad que sí? Pero todo aquello que hoy valoramos en esta tierra, un día, como la hierba, así será la gloria del hombre. Aquello que el hombre lo define, aquello que el hombre lo motiva, hablando de aquello terrenal, así será como la hierba, la gloria del hombre. Se va a desvanecer, la hierba se seca y la flor se cae. Es lamentable aún cuando hablamos al otro lado, no de la hierba, pero hablamos de las flores tan bonitas que son. Tantos diseños, tantos colores, tantas diferentes clases de pétalos, diferentes pigmentaciones. Los pétalos tan diferentes, tanta variedad, tantos colores. ¿Verdad que sí? Y esas flores eventualmente se van a morir. En muchas maneras todo eso por diseño. De parte de Dios. La gloria del hombre se seca, la hierba se seca y su flor se cae. Vienen las palabras de Jesús a mente. En Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué nos sirve, hermano, cuando nuestras prioridades están fuera de orden? Que busquemos alcanzar, lograr, acumular, abastecernos de tanto, encontrar, recibir reconocimiento. ¿De qué nos sirve recibir todo aquello que es anhelable terrenalmente y al final se pierda nuestra alma? Es a eso, hermano, que el apóstol Pedro está queriendo llegar. Que sí le demos importancia a esta vida terrenal, porque sí, la vida es importante. Lo que hacemos en esta vida va a tener impacto eterno, pero no al grado que descuidemos, se nos olvide que esto es pasajero. Se le está diciendo a los hermanos extranjeros, se le está diciendo a los hermanos extraños, a los hermanos que son forasteros en esta tierra en la que se encontraban, que en el mismo sentido espiritualmente y así también, gloria a Dios, son de una trayectoria temporal, son transitorios. Hermano, somos transitorios en el sentido espiritual, por cuanto no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos y somos transitorios también en el sentido físico. Porque no como cuando nos sentíamos, estamos jovencitos, que nada nos podía golpear, nada nos podía vencer, teníamos fuerza. No dormíamos quizás, ¿verdad? No, yo podía trabajar sin dormir. No, y ahora ya no, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta con el pasar de los años. El cuerpo no es el mismo y eso es por diseño de Dios también. Antes llenos de orgullos, de arrogancia en nuestros corazones, y ahora con el pasar de los años tenemos que forzadamente aprender una cierta medida de humildad. Entendemos, hermanos, que la vida es fugaz, es breve y también es frágil. Pero ahora entendiendo todo esto, yo creo que ya el caso estamos convencidos. Yo creo que no tengo que convencerlo mucho. Pero ahora, ¿qué hacemos con este conocimiento?
Usted sabe que para describir esta misma transitoriedad de la vida, Santiago compara la vida con una neblina. Santiago 4:13 al 17 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Es la advertencia de este líder Santiago. Así como nosotros en términos de hoy decimos, mañana vamos a hacer esto, hacemos y deshacemos y planificamos sin saber si mañana va a venir. Y por eso dice, cuando no sabéis, dice el 14, lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ustedes que planifican, quiero que entiendan que es su vida. Su vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo te atreves tú a planificar con tu vida cuando tu vida es tan transitoria, es tan breve, es tan temporal, es tan fugaz? Y aquí está la exhortación de Santiago, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Ahí estamos viendo la actitud que debe adquirir aquel que está verdaderamente recibiendo este conocimiento acerca de la fugacidad de la vida. Debemos decir siempre, todo lo que hagamos, todo lo que le planifiquemos, Dios tiene que estar en el centro de nuestros planes. No solo en el centro, pero Él debe ser el origen de nuestros planes. Todos nuestros planes comienzan en Él. Deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, el no hacerlo, ahora lo define Santiago en el verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y así el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago está hablando de lo mismo que está hablando Pedro. La vida es como la hierba. Santiago dice, la vida es como la neblina. Y ahora nos amplía un poquito nuestra perspectiva Santiago y nos dice que al nosotros no reconocer nuestra vida que es fugaz y pasajera y vivir como que si va a durar mucho tiempo, eso es, hermano, soberbia. Eso es pecado. Aquel que se atreve a planificar su vida sin consultar con Dios. Aquel que se atreve a planificar lo que va a hacer mañana sin preguntarle a Dios cuál es el propósito para el cual Él nos ha llamado, hermanos. Qué bueno cuando nosotros vamos aprendiendo y decimos, si el Señor quiere, ya la semana que viene me voy de vacaciones, si así Dios quiere. Si Dios quiere, mañana nos vamos a ver. Aunque parece pequeño el detalle, pero es una actitud, un ajuste en nuestra actitud de grande importancia, porque el no considerar a Dios en lo que hacemos quiere decir que nuestro corazón está lleno de pecado, está lleno de soberbia. Y es lamentable, hermano, aunque pensáramos nosotros que este mensaje en la comunidad cristiana, o sea, no estoy hablando necesariamente en esta congregación, pero en cualquier congregación, tuviese que tener que aclararse, pero exactamente lo que ocurre. Porque hay muchos que hacen profesión de que su vida es para Cristo, pero en muchas maneras viven como ateos. Son ateos en el sentido práctico. Solo cuando viene el problema se acuerdan de Dios, ¿verdad que sí? Solo cuando hay dificultades. Solo cuando hay el momento de recapacitar. Esto me pasó porque no consulté con Dios. Esto me pasó porque no busqué consejo. Esto me pasó porque yo, siendo ignorante, pensé que sabía lo suficiente. Lamentablemente solo es ahí que se acuerdan de Dios. Santiago dice que el vivir tu vida y planificar tu vida sin considerar la voluntad de Dios es soberbia, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que, hermano, conectando a Santiago y a Pedro, tenemos que nosotros factorizar
que nuestra vida verdaderamente es breve, y entendiendo esto va a moldear todas las decisiones que nosotros tomamos. Ya no podemos decir, yo mañana voy a buscar de Dios. Yo mañana voy a afirmar mis pasos, porque mañana no sabemos si vendrá. Yo mañana me voy a comprometer más con Dios. Yo mañana me voy a meter más en la palabra. Yo mañana me voy a disciplinar. Yo mañana tal y tal cosa. Si dejamos las cosas para mañana, aquello que hoy podríamos hacer, hermano, en muchas maneras, si no nos damos cuenta, no lo digo yo, lo dice la palabra, es pecado. Es pecado planificar con algo que no tenemos. En muchas maneras lo que estamos diciendo. Así que el no reconocer la brevedad de la vida y vivirla a nuestra manera, indiferentes a Dios, eso es pecado. Y por lo tanto nosotros somos llamados a arrepentirnos cuando vivimos como si nuestra vida es nuestra y duradera. No es nuestra. El virus ha ayudado a comprender mucho de eso también, ver en un sentido práctico. Debemos humillarnos, debemos arrepentirnos, debemos someternos ante Dios si es que esta vida fugaz ha de encontrar firmeza. Porque, hermano, entendamos esto. Es triste nosotros vivir nuestra vida y pensar que esto es todo lo que tenemos. Sería triste que, como dicen los testigos de Jehová, que este es el paraíso. Yo no sé cómo ganan nuevos prosélitos los testigos de Jehová cuando le dicen a la gente que este es el paraíso. Qué triste sería vivir toda nuestra existencia en esta tierra con todos los problemas que acompañan a este mundo y descubrir que esto es todo lo que hay. Pero esto es verdad del incrédulo. Esto es todo lo mejor, como escribió el libro Joel Osteen. Él escribió un libro que se llama Tu mejor vida ahora. Y Paul Washer decía, si tu mejor vida es ahora, es porque te espera el infierno. Y eso es verdad, hermano. ¿Cómo un creyente va a tener su mejor vida ahora? En un mundo caído, un mundo contaminado por el pecado. Aún nuestra propia naturaleza. El mismo apóstol Pablo hablaba, dice, miserable de mí. Frustrado cuando una parte de él quería honrar a Dios y otra parte quería ser partícipe del pecado. Dice, veo una lucha entre mis miembros. Una parte de nosotros que quiere agradar a Dios y otra parte que no quiere agradar a Dios, nuestra carne. Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Cuando hablamos de carne. Hermano, primero hay que entender que en su estado original esta carne es fugaz, es pasadera. Si es que un día vamos a encontrar la firmeza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahora el verso 25. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos mirando que Pedro está haciendo un contraste. La vida es como la hierba. La vida es breve, la vida es fugaz, es pasajera, es de corta duración. Pero al otro lado, la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, esta verdad tiene un directo impacto sobre lo que se acaba de afirmar. ¿Verdad que sí? Si se está haciendo un contraste, si se está haciendo una comparación, que una es fugaz, pero otra es permanente, es importante que entendamos las dos cosas. La palabra del Señor permanece para siempre. En directo contraste al carácter transitorio de la vida humana, encontramos a la palabra de Dios y que esta es eterna. En Mateo 24, un verso muy conocido, ¿verdad? Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, eso debe provocar dentro de nosotros una emoción, un sentimiento. Gloria a Jesús, de seguridad. Porque no hay nada más firme en esta creación, en este universo, que aquello que Dios ha dicho. No hay nada más firme. Y nos está diciendo que aquello que ha sido siempre, desde el comienzo de la raza humana, el cielo y la tierra,
Siempre ha habido tierra, siempre ha habido cielo. Mire el contexto de Mateo 24, usted sabe lo que está pasando allí. El fin de la edad, de la era. Donde en el Apocalipsis también nos dice que el cielo se enrollará como un pergamino. Se desvanecerá de tal manera. Aquello que parecido permanente por generaciones, por cientos de generaciones, por miles y miles de años, esto va a pasar, es pasajero también, pero lo que no es pasajero son las palabras de Dios. Mis palabras no pasarán, y cuando vamos entendiendo, sus palabras que no pasarán son las que están registradas en este libro. Y aquello que es transitorio, breve, fugaz, cuando es moldeado por estas palabras que no pasarán, estas palabras que permanecerán, va siendo impactado, que va adquiriendo esa misma naturaleza. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, si la vida del hombre natural, como miramos en el verso 18 del capítulo 1, dice que la vida natural es vana. Si esta es fugaz o breve, al hombre tornar su corazón a Dios en humillación, en arrepentimiento, en sometimiento y compromiso a su verdad, la palabra de Dios que permanece para siempre va a tener un efecto vivificante. Vamos entendiendo que el incrédulo, lamentablemente, Jesús lo dijo, que es lamentable de los ricos de este mundo, porque ellos ya tienen su recompensa. Es lamentable del rico que no ama a Dios, porque es lamentable su condición. Usted los mira, hermano, y a veces tengamos cuidado de no anhelar lo que ellos tienen. Les recuerdo el Salmo 73. Léalo en su tiempo. No anhele lo que tiene el rico. No anhele vivir en gloria a Jesús, un estilo de vida en una tan grande abundancia, quizás hasta derroche. No anhele ese estilo de vida donde el rico tiene lo mejor que una persona pudiera tener. No tenga envidia de ellos, hermanos. Porque lamentable para ellos, ellos ya tienen lo mejor de su vida. Lo mejor para nosotros está por delante. Y sí, hermano, esta vida que es fugaz, en Cristo Jesús va adquiriendo una firmeza. Va adquiriendo una permanencia, que vamos entendiendo que aún cuando el ser humano, el creyente, muere en Cristo, vamos a volver a resucitar. Esto no es el todo, hermano. Para el Hijo de Dios, esto no es el todo. Y todo esto por medio de la palabra de Dios, que tendrá un efecto que vivifica, que toma al muerto, al moribundo, y le brinda vida. Todo tomando algo perecedero y fugaz, como es la vida humana, y tornándola en algo de duración y calidad eterna. Si es que vamos a apreciar lo que Dios tiene por delante, tenemos que entender lo que tenemos ahora. Esto es corto, esto es breve, es transitorio. No echemos raíces muy profundas en esta vida terrenal. No pongamos o no afirmemos nuestra identidad basado en lo que hay en esta tierra. Hermano, aquí, cuando estamos en Cristo Jesús, usted va dándose cuenta con el pasar del tiempo que ya ni nacionalidad importa, que ya ni lenguaje importa, que ya no importa el color de la piel, ya no importa cualquier otra posición que el ser humano pueda tener. Qué lindo, hermano, cuando nos encontramos con uno que rápidamente nos damos cuenta que es cristiano y no habla ni el mismo idioma que nosotros, pero usted ya tiene una conexión con esa persona. Del momento, imagínese la escena, hermano, usted, hijo de Dios, y encuentra a alguien de otro idioma y usted lo ve orando por su comida. ¿Cómo usted se va a sentir? Usted tiene una directa y profunda conexión con esa persona. Usted dice, ese es de mi familia. Si este verdaderamente ama a Cristo como lo estoy mirando, esta es familia mía. Y no habla ni el mismo idioma. Nos une algo más allá de lo transitorio. Nos une algo que es eterno. ¿No nos dice la palabra que un día, de toda tribu, de toda lengua,
de toda nación. Estaremos reunidos en el cielo. Gloria a Jesús. Aquello que es fugaz adquiere una naturaleza eterna. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro a su audiencia original, y de muchas maneras nos aplica a nosotros también de la misma manera, si es que nosotros nos vamos a mantener firmes en las circunstancias que el Señor nos ha colocado. Sí, porque también de la misma manera que los expatriados en Asia Menor, nosotros también nos sentimos como extranjeros en una tierra extraña. ¿Verdad que sí? Extranjeros entre la comunidad de nuestros amigos, nuestros compañeros del trabajo. Nos sentimos como extranjeros entre ellos. Nos sentimos como extranjeros, gloria a Jesús, en el vecindario donde vivimos. Nos sentimos como extranjeros aún con aquellos seres queridos que no conocen a Cristo Jesús. Nos está diciendo que aquello que para nosotros es transitorio, ahora en Cristo adquiere una permanencia, y eso nos debe alentarnos a nosotros a seguir hacia adelante. Gloria a Jesús, porque esa es la recompensa de todo creyente. Y aquí culmina esta sección Pedro. Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Un comentarista dice, la palabra que los apóstoles predicaban era el Evangelio de Jesús. Dios se reveló en Jesucristo, cuyo Evangelio los apóstoles proclamaban ante judío y gentil. Esta palabra permanente de la revelación de Dios en su Hijo también ha sido llevada a los destinatarios de la carta de Pedro, ya que ellos mismos habían oído el autorizado mensaje del Evangelio de Jesús. El efecto que estas palabras tuvieron, hermanos, en esa audiencia original debe ser el mismo efecto que deben tener en nosotros. Y así, hermano, en conclusión, si la palabra que es la que purifica al contaminado espiritual, como miramos 2 semanas atrás, si la palabra es la que regenera o vivifica al muerto espiritual, como miramos la semana pasada, si la palabra es la que afirma al que es de fugaz existencia, esta debe ser parte, debe de ser de central prominencia en la mente y la vida del creyente. Bendito Jesús. Si la palabra purifica, si la palabra vivifica, si la palabra afirma lo fugaz, esta palabra debe ser prioridad en nuestro diario vivir, hermanos. El poder transformador que está en esta palabra, el poder para permanecer, está en su verdad. Y por eso, aleluya, de la palabra no nos debemos apartar. Y aquí, hermanos, resumimos el capítulo 1, lo que hemos mirado en estas últimas semanas. Después de escribir la dirección y el saludo, Pedro expresa gratitud a Dios por la nueva vida que Él nos ha dado. Esta nueva vida es una herencia que nunca puede acabarse. Está guardada para nosotros en los cielos y será totalmente manifestada al fin de los tiempos. Y aunque soportamos todo tipo de pruebas, estamos sin embargo llenos de gran gozo. Sabemos que estas pruebas no nos son enviadas para que nuestra fe sea probada para alabanza y gloria de Cristo. Y aunque no hemos visto a Jesús, igualmente le amamos, tenemos fe en Él y nos gozamos en el don de la salvación. La enseñanza acerca de la salvación no es algo reciente, puesto que los antiguos profetas, guiados por el Espíritu Santo, ya inquirían y trataban de entender cuándo Cristo sufriría y sería coronado de gloria. Y hasta los ángeles anhelan contemplar estas cosas. Con muchas exhortaciones, Pedro nos anima a la acción, al dominio propio, a la obediencia y a la santidad, teniendo en cuenta nuestra redención. Pedro aleluya, nos exhorta a vivir como extranjeros en este mundo. Señala que con su preciosa sangre, Cristo nos redimió de una vana manera de vivir. Y enseña asimismo que Dios designó a Cristo como mediador nuestro antes de la creación de este mundo,
pero que lo manifestó en nuestra época. Y así Pedro nos exhorta a amarnos unos a otros con un corazón purificado mediante la verdad de Dios. Y esta verdad es la que permanece, palabra de Dios, que nos ha sido predicada a cada uno de nosotros. Hermano, hay tanto peso en todas estas palabras que hemos mirado. Si vamos a permanecer, si vamos a perseverar, si vamos a ser victoriosos en esta vida terrenal durante esta peregrinación de la cual formamos parte, no nos podemos apartar de la palabra del Señor. Y va a ser la palabra de Dios, hermano, que le va a dar peso a nuestras oraciones. Va a ser la palabra de Dios que le va a dar peso cuando nosotros hablamos a otros. Va a ser la palabra de Dios que nos va a traer fuerza en los momentos difíciles. Porque gloria a Dios, lo desconocido trae confusión, pero la palabra de Dios trae claridad, hermano. Y aunque yo no entienda por qué está pasando esto necesariamente, pero yo voy a entender el carácter de Dios como ha sido revelado por medio de su palabra. Tenemos que meditar, hermano, profundamente sobre estas cosas. Si la palabra nos va a purificar, la palabra nos va a vivificar, nos va a santificar. Tenemos que meditar sobre la palabra del Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta oportunidad que nos has dado. Y Señor, tú eres el que respalda tu palabra, tú eres el autor. Yo he sido simplemente el medio, Señor, que la he traído. Y yo pido, Señor, que tu palabra así no retorne a ti vacía. En el nombre de Jesús, Señor, he traído y he cumplido con mi responsabilidad. Tú eres, Señor, el que le va a dar peso en cada corazón. Tú eres el que convence, aunque ha sido mi tarea de ser persuasivo y motivador. Pero tú eres el que convence, porque nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trajere, Señor. Así que dependo de la fuerza y la presencia de tu Espíritu Santo en cada vida de cada uno que puede oír, Señor. Como está escrito, Señor, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, que cuando somos sordos, Señor, tu palabra nos permita escuchar con claridad aquello que es importante. Gracias, Señor, te doy en este momento por habernos dado este privilegio de reunirnos, Señor, y de haber traído esta palabra para la gloria de tu nombre. Señor, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.